Súper. Ok, entonces, como les digo, vamos a ver justamente la parte de reconocimiento de imágenes. eh, y a qué se debe justamente este gran avance en la tecnología que tenemos, gracias un poco a la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones en imágenes, nos permiten justamente en la parte de la computación gráfica en infografía, justamente reconocer objetos encontrados en imágenes. Entonces ya podemos justamente mapear, si se quiere decir, los objetos en una imagen. Hay varios algoritmos y formas de hacer esto. Vamos a revisar algunas de las formas que ya tenemos y la disposición de algunas librerías que nos van a facilitar esto para hacer justamente esta área. Entonces, la competencia de esta área busca facilitar a los usuarios a entender los datos almacenados y expresados de una mejor manera. Entonces, una imagen, hemos visto que por detrás para OpenCV solo es un conjunto de píxeles y colores, pero vamos a buscar justamente darle un poco de significado a la imagen para que la computadora pueda procesar la imagen y hacer algo. Y aquí les pregunto, chicos, ¿qué aplicaciones conocen de reconocimiento de imágenes? ¿En qué área específica la pueden utilizar? Si me pueden dar algunos ejemplos. Dale, Leonardo. Sí, uno de los ejemplos más comunes que podría encontrar, digamos, es en la seguridad de los celulares, ya sea cuando puedes poner tu imagen con un reconocimiento facial para poder ingresar. Súper, seguridad, súper bien. Nancy, Ah, bueno, es algo que han implementado aquí en Cochabamba, lo de el reconocimiento de placas Sup- de autos. sí, área bastante utilizada. Entonces vamos a poder reconocer justamente las letras de a los vehículos y justamente también sus placas. Va a ser un segundo trabajo hacer eso. Súper, Luis, Y tal vez un poco en vigilancia, que a veces se usa como, bueno, también en algunos, bueno, en lugares, por ejemplo, gimnasios, hay algunos que tienen reconocimiento facial para dejarte, permitirte el acceso o no. sí, entonces también un poco en la categoría seguridad o accesos, como dices, justamente para validar a una persona que esté habilitada o registrada o que su membresía no esté desactualizada, ¿no? Súper. Adrián, Bueno, también puede ser Google Lens, que te permite reconocer imágenes y luego puedes buscar en Internet imágenes similares. súper. Muy buen ejemplo. Kevin, Yo iba a decir más para videojuegos, como para crear controles con movimientos, reconocer gestos del jugador y para eso. ¿tienes un ejemplo de videojuego, Kevin? Este, como, a ver, más como un videojuego es como un filtro que tiene dentro un videojuego que, digamos, abres la boca, entonces saltas o haces diferentes acciones, según eso. Sí, 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 ahora ya. Súper, filtros de juegos va a ser una parte interesante, entonces poder justamente reconocer gestos también va a ser un área donde se va a utilizar esta parte de reconocimiento de imágenes. Natalia, He visto que en los aeropuertos hay reconocimiento facial de los ¿para qué lo pasajeros. usamos? ¿Para qué ¿Mm? crees que lo usan los aeropuertos? O sea, en vez de presentar documentos, digamos, te escanean y creo que eso hacen en España o en Rusia, algunos de esos dos. Y ahí les aparecen todos tus datos. O sea, es biométrico su reconocimiento de Algo aduanas y eso. sí, sí. De hecho, aquí también tenemos, no, no crees que en Santa Cruz, en todo caso, al llegar de un aeropuerto internacional, puedes presentar justamente el pasaporte y también tienen esas máquinas especiales. Va a escanear el pasaporte y también te va a tomar una foto para poder hacer match con lo que es tu foto, Ujú. para asegurar justamente el reconocimiento biométrico que mencionas. Sí. Súper. Sí, sin duda. También los aeropuertos le van a dar esa funcionalidad. Mauricio. Y que yo iba a decir en los autos Tesla, que ellos no, bueno, Tesla no utiliza un sensor como, digamos, el del iPhone para reconocer objetos y es más que con sus cámaras y analizan la imagen. Y es por eso mismo que tienen un error que se aprobó hace poco, que no ha podido analizar una imagen bien y el auto se ha chocado. Sí, todavía está sujeto a fallas. Justamente, si se acuerdan, lo veíamos la anterior semana. Un poco la luminosidad puede ser un factor que afecta también el resultado de la imagen. Entonces, también tener un buen punto de luz, un buen punto de ángulo es un factor también interesante. Si bien vamos a quizás ver algunas opciones justamente de ajuste, sigue siendo un pequeño factor de riesgo en todo caso.
Tesla tiene sensores de otro tipo, pero también se basa bastante en sus cámaras para justamente predecir o tener comportamiento. Y bueno, la conducción autónoma sigue siendo un área que se sigue desarrollando todavía para justamente llegar a la perfección, pero bueno, ha demostrado que sí puede funcionar en general. Pues siempre hay algunos temitas que siguen pendientes o bueno, imprevistos, ¿no? Súper. Alejandro. Y que creo recordar que durante la pandemia se utilizaba también para detectar si las personas tenían mascarilla en espacios públicos. Sí, y es un proyecto bastante bonito y común que se puede hacer con justamente OpenCV, poder identificar el rostro y justamente validar la parte inferior para que tengan mascarillas. Sí, entonces también en la parte de bioseguridad también es bastante utilizada para poder confirmar que las personas estén ahí. Además, una vez que reconocía a personas, también pasaba justamente por el sensor o la cámara térmica. Si recuerdan también durante la pandemia, un síntoma para poder detectar el coronavirus era también la temperatura que las personas tenían, ¿no? Entonces fácilmente les ayudaba también, una vez después de identificar a la persona, el sensor térmico también se podía asistir para poder hacer la identificación. Súper, entonces vamos a ver un conjunto de opciones para justamente permitirnos reconocer algunas imágenes, algunas estrategias que se han utilizado en las librerías justamente para poder trabajar con esto. Pues, como menciona, hay distintas áreas para poder darle al buen uso. Seguridad, tráfico vehicular, entretenimiento, como mencionaba Kevin, los filtros también puede ser un lugar, hacer gestos, vamos a ver algunas opciones de proyectos que podemos hacer. Y bueno, vamos a ver dónde podríamos también nosotros crear. Entonces, también algunas de las sugerencias de los proyectos para este parcial es también que ustedes vean un área donde podrían aplicarlo. Ya les voy a ir dando algunas pautas para ver si alguien se anima también a tratar de hacer un proyecto de ese estilo. Entonces, vamos avanzando un poco. Vamos a ir directamente a la parte práctica para ir jugando un poco con esta herramienta, para que todos puedan justamente instalarla, tenerla disponible para poder utilizarla y bueno, que puedan ver su alcance, cómo está funcionando y que pueda justamente ayudarles a crear nuevos proyectos. En este caso vamos a trabajar otra vez con OpenCV, va a ser nuestro principal lector para poder trabajar con imágenes, con videos, para poder utilizarlo. Request puede estar, de momento es una librería adicional de Python que nos va a permitir hacer llamados a algunos endpoints, en este caso quizás no lo usamos por ahora. NumPy hemos visto justamente para gestionar números, arreglos y optimizar nuestra manipulación de información y datos numéricos. Y bueno, MediaPy va a ser esta librería adicional que ya está muy bien integrada con estas herramientas de AI para poder justamente reconocer algunos patrones, como vamos a ver más adelante, para poder trabajar y facilitarnos todo el trabajo. Gratamente hoy por hoy Python es uno de los lenguajes más utilizados y bueno, ya tiene mucha comunidad y servicios que nos facilitan justamente crear nuevas aplicaciones sin tener que adentrarnos tanto a su código. En esta materia no vamos a cubrir justamente esta parte de ahí, pero vamos a sacarle provecho a esta herramienta. Entonces nos vamos a instalar algunas librerías para justamente poder utilizar. En este caso vamos a poder efectuar lo que es el reconocimiento de rostros. Así que si pueden buscarse también imágenes, vamos a estar revisando ahorita el código para poder justamente hacer esto. Entonces les pido que abran algún IDE que tengan, VS Code puede funcionar, justamente para poder hacer la ejecución de este programa y que podamos revisar también cómo funciona. Entonces, si ya le han hecho pull al repositorio que tenía, van a encontrar una serie de archivos y el primero que vamos a estar viendo es el Face Detect. Este nos va a permitir justamente hacer eh, el uso de un clasificador. Esta herramienta de clasificador nos permite justamente encontrar patrones que ya están predefinidos en lo que es un rostro. Quizás aquí les pregunto, ¿cómo identifican un rostro? ¿Qué facilita reconocer un rostro de una persona? Si me pueden dar algunas características que justamente nos permiten entender esto como humanos para que también la computadora lo entienda. Dale, Andrés. Bueno, medio rápido diría que sería la forma de los ojos, la nariz y la boca, como que buscar ese patrón en las figuras y ahí en función de eso ya se van encontrando caras. Súper, es un identificador bastante utilizado. Frederick. Bueno, no. Aparte de lo que Andrés decía, tal vez podríamos usar
cosas en específico. Creo que todos tenemos cejas. El hecho del cabello como delimitador tal vez nos ayudaría en el área de comparación. Sí, puede ser también, sin duda las cejas, es otro patrón que está cerca de los ojos. Gabriel. Sí, era lo que mis compañeros dicen, la anchura, altura de la boca, anchura de la nariz, las fosas nasales, las cejas, los ojos, la forma, todo eso. Sí, ¿algo más que ve? Tal vez buscar formas ovaladas, como todos tenemos como una en la cabeza. Sí, por lo menos para nuestro espectro humano, sí, sin duda es un factor interesante para poder identificar un rostro humano. Leonardo, ¿algo más? Leonardo, estás en mute. Sí. Iba a decir algo relacionado con cómo se refleja la luz con la imagen del rostro para detectar, se podrían ver para detectar si es una imagen en sí o es un rostro en sí. Puedo creer que sí hay un poco de eso en esta herramienta. Quizás algunos algoritmos sí van a tratar de usar eso, pero bueno, la idea es que muchos de estos algoritmos están entrenados justamente con imágenes planas, entonces el factor de luz ya está justamente identificado. Y de hecho, si estuviera en la charla de inteligencia artificial que dio este francés el año pasado, creo que era. A lo que les mencionaba justamente en cómo entrenaban los modelos también y lo más utilizado que había para empezar a hacer justamente un modelo de entrenamiento eran gatos. Entonces justamente decían que habían entrenado su modelo con más de 50.000 imágenes de gatos más o menos y todo iba bien hasta que a alguien se le ocurrió probar gatos en la noche. Entonces ahí se dieron cuenta que no entrenaron su modelo justamente con ese tipo de imágenes. Entonces un factor sin duda que va a afectar el rendimiento es el factor de la luminosidad. Entonces tener en cuenta las imágenes que se están utilizando para alimentar o para probar es también un factor para entender, ¿no? Entonces, lo que siempre se busca cuando se está tratando de reconocer imágenes es que el ambiente esté controlado, ¿no? Entonces, por eso la disposición de las cámaras en lugares como los aeropuertos está a una altura moderada para que justamente se pueda ver el rostro, que no haya reflejos de luz. Suelen ser esos de los temas que se trata de ejecutar previamente para poder hacer este trabajo de reconocimiento de imágenes. Dime, Andrés. Algo que me acuerdo bastante es que muchos nos quejábamos, los que usábamos iOS, es que en la pandemia era realmente molesto no poder desbloquear el Face ID con el barbijo puesto. Y, o sea, al principio sé que la solución que han encontrado básicamente es como que creo que usan puntos, ¿no? Si no estoy mal, es como puntos infrarrojos, algo así. Creo que al principio usaban 6.000, algo así, y es como que han agarrado y los han triplicado básicamente el número. Y por eso ahora la configuración del Face ID es mucho más extensa. Tienes que mover mucho más tu cara, muchos ángulos y todo. Y sí, o sea, eso es algo que les tomó bastante tiempo, porque me acuerdo que todos los Android ya tenían eso y iPhone le tomó un tiempo sacarlo y era molesto. Es un dato y probablemente vieron memes en cuanto a eso, o videos un poco satíricos y graciosos. Pues la gente imprimía fotos de las personas y usaba eso para poder justamente desbloquear dispositivo de alguien más, ¿no? Entonces, cuando alguien estaba durmiendo, aprovechaban justamente para hacer alguna broma o algo así, ¿no? Sí, entonces, por detrás sí hay un tipo de algoritmos o frecuencia para poder justamente hacer. Revisemos un poquito estos archivos XML que tengo acá, justamente el hashcode Cascade Front Face Default. Estos son formatos XML. ¿Alguien sabe qué es el formato XML? ¿Alguna idea? ¿Alguna vez han trabajado con un formato XML? ¿Saben para qué se utiliza? ¿No? Bueno, son tags. En todo caso es muy parecido al HTML. En todo caso van a ver así, pero es una forma justamente de organizar la información que también está justamente anidada por lo que podrían ser tags para justamente manejar. En todo caso va a haber un concepto común que capaz lo vamos a ir viendo más adelante también, que es justamente lo que son rangos o eh, sí, rangos threshold básicamente hace referencia a eso, para ver justamente patrones en donde se encuentran disposiciones de algunos puntos. Como tal, es bastante complejo, esto ya está comprimido, pero van a encontrar un
conjunto muy grande y anidado que básicamente va a tratar de hacer referencia a posiciones donde pueden encontrar justamente los ojos. Solamente estos archivos terminan creándose después de que se ha procesado todas estas imágenes y tratan de encontrar patrones comunes, como mencionaban, tanto en ojos, cejas, nariz, boca, para tratar de facilitarle justamente el trabajo a estas herramientas de lectura de imágenes. Y muy parecido a lo que hemos visto en realidad aumentada. Vamos a ver que justamente una de las estrategias que se utiliza para facilitarle a estas herramientas identificar estos patrones, estas marcas, es primero convertir la imagen en un formato que sea más fácil manipular, siendo la imagen en formato gris, como lo hemos visto en Vuforia, para que pueda encontrar y matices o puntos más resaltados. Entonces, justamente es uno de los algoritmos que va a estar utilizando OpenCV, convertir la imagen blanco y negro y sobre esa imagen blanco y negro, ahí le es mucho más fácil trabajar. Porque no necesita manejar tres parámetros para el color de la imagen, simplemente los píxeles van a adquirir el valor máximo de lo que sería el color. Eh, y eso. Entonces, chicos, estos archivos nos van a ayudar justamente para poder alimentar a OpenCV y que podamos utilizarlo para poder clasificar nuestras imágenes. Tengo uno para trabajar con lo que es autos, lo vamos a usar más adelante, y también uno para que específicamente trabaje la parte de la zona de los ojos. Entonces, estos nos van a facilitar este trabajo. Si vamos nuevamente al archivo de Face Detect, lo primero que vamos a hacer es justamente cargar estos archivos de configuración XML para poder utilizarlos. Ahora, antes de que pase a utilizarlo con la cámara, quizás probarlo simplemente con una imagen para que entendamos un poco la lógica y de ahí voy a activar mi cámara. Quizás algunos no todos tienen su cámara en su laptop integrada, entonces pueden trabajar con imágenes para poder utilizarla, ¿no? Quizás como también lo tengo en la presentación. Simplemente hacemos la lectura con el image show para lo que va a ser la imagen y usamos el CBT Color justamente con una de las propiedades que nos permitía cambiar de color. Ya lo hemos visto para cambiar las imágenes en formato HCB y que podamos utilizarlas para poder justamente alimentar al clasificador y que tenga una imagen gris para utilizarla. Entonces voy a utilizar y cargarme una imagen. Si quieren, se buscan alguna diferente para que justamente puedan probar la efectividad de esta. En este caso voy a aumentar justamente el clasificador de ojos después de utilizar el clasificador de la cara. Entonces voy a buscar una imagen. Declaramos CV2 in read. En este caso yo me he subido una imagen de Friends, que es la que tengo justamente en pantalla. eh, Friends Image PNG. Bastante pequeña mi imagen, si ven es 290 por 174. Quizás justamente ahí tiene el pequeño fallo y quizás Joey no se nota muy bien, pero logro identificar a otros miembros en la imagen. La idea es que ustedes también busquen una imagen que les facilite probar, digamos, esto. Ya sea en Google, una foto que tengan, mejorar la resolución. Yo me he jalado lo que sea que he encontrado también en Internet para poder tratar de justamente de tener una imagen simple que pueda funcionar con el clasificador. Entonces, ¿en qué consiste? Leemos la imagen que tenemos disponible. Trabajo simple de lo que es OpenCV, en este caso friends img.jpg. Quizás como recordatorio, imágenes o formatos de imágenes que no soporta OpenCV van a ser PNG, JPG y JPEG también para poder trabajar esto. Había un formato más que no me acuerdo cuál era, pero son los formatos con los cuales va a poder trabajar porque tiene justamente esta configuración de gestión de píxeles en la escala RGB y quizás ocasionalmente también la maneja con un factor de alfa a veces, pero estos deberían ser suficientes para poder trabajar. Después de hacer la lectura, lo que nos corresponde, o quizás para que la tengan en cuenta, simplemente solo para poder trabajarla, podemos simplemente mostrarla. Perdón. Si recuerdan, tenemos el método imshow para poder mostrar faces found o faces friends image y le pasamos la imagen que tenemos. Voy a comentar todo lo que tengo por debajo por ahorita para que no interfiera.
Y simplemente lo que hacemos es ejecutar e instalar CB2. Y bueno, el sistema, si es que querían leerlo mediante entrada de consola. Como tal, asegúrense que sus archivos XML estén dentro de la carpeta y que también estén a la altura de su file. Si no, pueden pasarle todo el path de donde estén sus archivos. En mi caso bueno, está en archivos adicionales. Aquí tengo todo, entonces no tengo mayor problema con esto. Lo que sí me faltaría es un wait key para que podamos justamente mostrar. Si recuerdan, tenemos el CB2 wait key para que justamente nos permita eh, mostrar la imagen y que espere un ratito a que se ejecute este tiempo para que pueda justamente mostrarla. Entonces tengo Python, face detect. Ahorita solo estoy mostrando la imagen. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pasarle al clasificador y bueno, el primer trabajo que hay que hacer es convertirla a blanco y negro. Ok, ya la estamos mostrando, entonces gray image. Vamos a crear una instancia de la imagen en formato oscuro, CBT color. Y tenemos esta constante de CB2 de OpenCV que nos permite justamente cambiar la imagen a otro formato, otra escala de colores, justamente lo que hemos visto en la anterior clase. Solo para que puedan ver, tenemos varias opciones de cambio de escalas. En todo caso, tenemos por defecto se utiliza, les decía, el blue, green, red para manejar lo que son estas imágenes. Tenemos las opciones justamente para cambiar a escala gris, a una escala HSL. Tenemos un HSL full que tiene más variación en lo que es justamente el hue del color. De igual manera para lo que es el HCB. Y bueno, hay otros tipos de constantes. También si quieren utilizar la escala más común que es el RGB en vez del VGR, también pueden modificar esto. Pero lo que nos interesa justamente ahora es poder ir también a ir para la de Cyan y CMYK. Por acá podría estar. Creo que no la estamos utilizando acá. Pero bueno, la que me interesa es poder cambiarla justamente a la escala gris. Vamos a usar justamente el VGR a gray, to gray. Ah, ok. De igual manera, lo vamos a mostrar solo para poder ver cómo está la imagen y tratar de ver que se noten justamente estos matices, ¿no? Entonces, estamos en un show para poder justamente mostrar en otra pantalla lo que sería nuestra imagen gris. Si ejecutamos esto, el resultado simplemente nos va a crear dos paneles para que podamos ver justamente nuestras imágenes y que ahora le sea más fácil justamente al clasificador encontrar este tipo de patrones en lo que sería esta imagen. Entonces, como mencionaban algunos, justamente algunos rostros tienen ciertas siluetas, ciertas formas, entonces lo que nos va a permitir tratar de encontrar este patrón. ¿Qué hacemos con el clasificador? Simplemente vamos a crear una instancia para hacer esta instancia de face classifier que tenemos. Necesitamos utilizar lo que se llama el detect multiscale para que nos permita recibir una serie de parámetros, los cuales se pueden ajustar un poco, pero sobre todo recibir una imagen a la cual va a trabajar para hacer la detección. En este caso la vamos a guardar en una variable. Faces. El primer parámetro que se utiliza es la imagen en el formato escala gris. Si quieren, ahorita probamos si le paso en escala blanco, perdón, rojo, verde y azul. Nos debería dar un error. El factor de escalas, usualmente esta es una unidad de medida que trata de utilizar para tratar de ver cuánta espacio tiene. Normalmente suele ser 1 la proporción que utiliza, pero si juegan con este factor más menos, a veces podría variar un poco el resultado, ¿no? Por detrás, este clasificador va a buscar justamente cada vez que encuentre un punto resaltante, por ejemplo, ser la punta de la nariz, algún dato del labio o quizás los ojos, va a buscar justamente por sugerencia los puntos adyacentes. Entonces tiene un algoritmo de vecinos adyacentes o mínimo de vecinos adyacentes para tratar justamente de encontrar esto. Mientras más a veces aumenten este factor de mean neighbors, va a tener un poquito más de detalle al tratar de ser más preciso con lo que puede ser la obtención de patrones, ¿no?
Un factor intermedio suele ser 5. Con esto puede bastar para que puedan justamente manejar esto. Bien. Y bueno, más o menos el tamaño que espera más o menos que tengan las imágenes pueden ser al menos de 30 píxeles por 30 píxeles. También pueden jugar con esto dependiendo de las dimensiones de la imagen que tengan para poder justamente utilizar, detectar en la imagen que tengan cuántos rostros podrían haber. Y bueno, esto debe ser suficiente para poder permitir al clasificador que analice una imagen y que pueda justamente mostrarnos qué tiene. Lo que voy a hacer, en vez de empezar a sacar, vamos a ver qué nos da de resultado este Faces. Entonces, si yo imprimo lo que es Faces, vamos a ver justamente qué tiene Faces. Vamos a ver qué nos devuelve esta clase, este objeto, esta variable, una vez que trata de utilizar el clasificador. Entonces, aquí tengo una matriz con unos cuantos valores. ¿Alguien sabe o cree que son estos valores? ¿Alguna idea? ¿Alguien se le ocurre por qué solo me da números? ¿Cómo es que con números sé que es una cara? Federic. Bueno, es una suposición, pero tal vez cada número que te da debería estar dentro de cierto rango determinado del valor que has procesado para saber si es que cumple con las características de una cara o no, y cada número te está indicando alguna de las características que estamos usando. Por decir, en este caso, suponiendo que sea ojo, nariz y boca. Interesante, súper. Otros clasificadores van a hacer algo parecido, pero me agrada tu suposición. No es esa, pero va bien. Frederick, gracias. Andrés. Sí, iba a decir algo parecido a lo de Fred, que según yo es por identificar patrones, más o menos, y que es lo que más o menos, según yo, usan el tema de este reconocimiento facial. O sea, es como que tienen puntos y según los patrones que va identificando muchas veces, lo vamos entrenando, ya identifica justamente según los puntos, las formas de las caras y cómo se hacen los ojos, la nariz, todo eso. Sí, en realidad eso está pasando por detrás. Quizás Andrés Mena tienes otro comentario. Los puntos van a ser parte de su algoritmo, pero en el caso no son parte del resultado que estamos viendo ahorita. Andrés Mena, tenías otra. Y lo que iba a decir es de que tal vez los números representan puntos como tal, como estaban diciendo. Como que puede ser, como se puede ver, están entre corchetes, por así decirlo, cada cuatro números. Entonces, cada cuatro números tal vez nos está indicando un objeto en específico que está reconociendo. Y no sé, me imagino que funciona eso, va. No como tal, pero sí me agrada. De hecho, son parte del proceso, lo que debería estar haciendo y probablemente lo está haciendo por detrás. El tema es que justamente esta es la parte del resultado. En todo caso, lo que está haciendo es justamente encontrar lo que son caras y lo que nos va a decir a nivel que es una imagen, es un conjunto de píxeles que tienen ciertas posiciones para cierta acción. Entonces, el resultado simplemente nos va a dar las posiciones donde están las caras que ha logrado encontrar. En este caso, ha logrado identificar cuatro caras y estos valores van a hacer referencia a lo que son sus posiciones X y Y iniciales y justamente lo que serían sus anchos. Entonces, uno de los ejercicios básicamente que se utilizan para poder facilitar al usuario saber dónde ha encontrado algo es lo que tenemos acá. Va a tratar de crear cuadrados o enfocar justamente el área donde ha podido identificar este patrón de cuadrados, ¿no? Entonces, si utilizamos estos puntos, los vamos a graficar justamente con la función cv2rect para poder visualizar dónde estarían estos. Voy a hacerlo en uno manual y luego lo vamos a iterar justamente con un iterador de for para poder recibir los valores que tiene faces. Entonces, si recuerdan, tenemos justamente la opción cv2rect rectangle, la cual me permite justamente a una imagen, justamente dibujarlo en cuadrado. Entonces vamos a utilizar la misma imagen que tenemos, o si quieren la gray también, no hay ningún problema, cualquiera de los dos debería funcionar para poder justamente trabajar con esto, ¿no?
En este caso me pide justamente el punto de inicio, va a ser justamente el primer valor. En este caso es una tupla de X y Y. Si le paso 74 y 17, este debe ser el punto inicial donde voy a hacer mi rectángulo. Finalmente me pide un segundo punto donde va a ser hasta donde quiero que se dibuje. Entonces va a ser la sumatoria del punto inicial más su ancho. Y bueno, el segundo punto en Y más el alto, digamos, donde está la imagen. Entonces, si yo hago la suma de 74 más 36 nos da 110. Y bueno, 17 más 36 nos da 53. Listo, con esto ya tengo justamente lo que es la referencia de dónde a dónde quiero que nos dibuje el rectángulo. Posteriormente nos pide lo que era el color, pueden darle el color que quieran. Escala BGR, creo que sí manejo esto, nos da azul. Pueden manejar el color que quieran. Lo más común que van a ver en el patrón de OpenCV es que utilicen verde para tratar de distinguirlo bastante en lo que imagen. Y bueno, el grosor de lo que sería el rectángulo. Ahí, bueno, creo que con esto debería bastar para justamente tener un rectángulo. Vamos a ver que la va a dibujar en alguno de los rostros, haciendo referencia en la posición que tiene nuestra imagen. Y parece que no se esté ejecutando. Ujú. Es bastante pequeño y quizás por eso no lo tengo. Hice un pequeño for, tengo grosor de 2, valores X y Y. Ah, oh, quizás eh, sí, debería estar aquí en imagen. ¿Algún factor que me esté olvidando? Creo que no. Grosor 3 o 4. Dime, Natalia. Inge, ¿de dónde has sacado el punto ciento diez Ah, ya. coma cincuenta y tres? Como tal, estos son los puntos, los primeros dos puntos, perdón, los primeros dos valores que tengo acá son la posición inicial y los siguientes valores son el ancho y el alto. Si incluso se acuerdan en Lua, el display.newRect también me pedía justamente posición X y el width y el height para poder manejar, ¿no? Entonces, si bien tengo 36 píxeles, tendría que contar justamente 36 píxeles para justamente utilizar a partir del punto inicial. Entonces, que son 74 más 36 para el ancho y 17 más 36 para justamente lo que es el alto. Ah, ya. Gracias. Sí, está en ese orden. Entonces, sí, esta debería ser la configuración que tengo. Vamos a ejecutarlo. Mm, a ver si ahora se quiere. Que no nos está dibujando nuestra imagen. Tengo el link read. Cosa en el link show. Debería tener también acá. Ok. Debería justamente tener una referencia al canvas donde quiero justamente aumentar esto. Image. Ok. Y bueno, de hecho en realidad debería desplegar al final la imagen para que se pueda justamente apreciar dónde se está creando el rectángulo. Dado que esto se ejecuta una vez, si yo hacía el show antes de justamente dibujar el rectángulo, pues no se iba a dibujar. En error de orden. Y otra vez. Porque moví del otro. El gris se quedaba arriba y este era el que quería bajar. En todo caso, si está bien esto. Imagen. Esto ya no haría falta. Ok, ahora sí. Pues como ven, he logrado identificar justamente el rostro de Chandler. Estaba justamente ahí. Dadas las coordenadas que le he pasado, entonces justamente lo que va a permitirme lo que es el clasificador al detectar lo que son los faces, me va a dar un conjunto de posiciones dentro de la imagen donde ha logrado encontrar lo que son los rostros. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente iterar sobre todos estos puntos para justamente desplegarlos en pantalla. Ya hemos visto manualmente cómo se hace esto, pero mejor lo hacemos de forma interactiva, justamente como lo tengo en la diapositiva.
Faces me va a dar una matriz en la cual va a tener una cantidad de elementos. En este caso no hemos identificado cuatro, haciendo un print de faces. Y para cada arreglo teníamos justamente cuatro valores: su posición en X, posición en Y, ancho y alto. Entonces podemos aprovechar justamente eso para poder eh, mapear esos valores. X, Y, W y H. Suele ser la introducción de X, Y, width y height, justamente como lo manejamos en Faces, y simplemente nos dibujamos los rostros. Vamos a usar X y lo que utilizaba acá, simplemente X más W y H más Y. O al revés si quieren para que no se confundan. Listo, esto le permite justamente crear rectángulos y finalmente mostrar todos los rostros que ha logrado encontrar la imagen. Si no tengo que hacer punto por punto o hacer la sumatoria, y de esta forma justamente identifico el clasificador, logra mostrar todos los rostros que logra encontrar. Pero probablemente porque ha fallado con Ross, podría creer que Rachel está tapándole un poco lo que es el rostro y está un poco más de costado. Quizás eso le ha complicado justamente hacer la detección. Y podría ser que Phoebe está con mucha luminosidad, lo cual no ha permitido justamente encontrar su imagen. Prueben con otras imágenes. En todo caso, para verificar qué tan viable es, mientras más calidad tenga la imagen, debería ser un poco más simple lo que es el algoritmo para poder reconocer los rostros. La idea es que también ustedes también prueben si quieren jugar un poco con los factores de ajuste acá. También debería ser factible también ver otros resultados. Entonces, si ven las imágenes que me estaba dando, si hago print del faces otra vez, tenían cierto factor de dimensión, que más o menos era 30 píxeles. Mi imagen es bastante pequeña, ¿no? Ups, no le guardo. Entonces, como ven, mi factor de imagen era justamente 30 por 30. Si yo modifico este valor a quizás hacerlo 35, quizás va a excluir justamente las más pequeñas que eran 34 y 33. Entonces, si nosotros jugamos con estos factores también, veamos también los resultados. Entonces, si modificamos estos parámetros, el resultado podría justamente variar. Exactamente, las menores a 35, que eran 34 y 33 para Mónica y Joy, no han sido viables para poder identificar por el espectro que tengo. Y bueno, quizás solo por jugar, quizás si lo hago incluso aún más pequeño, como 25, podríamos ver si es que logro identificar a otros rostros dentro de lo que sería la imagen. Súper. Efectivamente, con un factor de 25 en lo que sería el size mínimo, ha logrado identificar justamente a las otras personas. Entonces son estos factores justamente que pueden ir ajustando. Usualmente su cámara de seguridad puede ser un tamaño o dimensión fija en cuanto a la resolución que tiene. Entonces, de esta forma pueden ajustar, digamos, el detalle que tiene para identificar. Obviamente la profundidad y distancia van a ser un resultado diferente, pero bueno, más que nada para que sepan, digamos, en las aplicaciones usualmente se espera, por ejemplo, en las que tienen filtros, la distancia entre la persona y el dispositivo suele ser medio constante o tiene cierto rango también. Entonces la disposición va a tratar de manejar una dimensión adecuada para lo que sería el rostro, en lo que está manejando la distancia al dispositivo o a la cámara que tiene uno, ¿no? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, curiosidad? Ok, entonces ya tenemos una pequeña herramienta que se va a encargar por nosotros de justamente trabajar con lo que son los rostros. Entonces puedo justamente jugar ya con la siguiente parte del código, que es justamente trabajar con mi cámara para hacer el mismo ejercicio que tendría con lo que son los ojos. Si yo les comento toda esta parte, voy a hacer algo muy similar para poder justamente detectar lo que son los ojos. En este caso igual voy a justamente almacenar toda la cantidad de rostros que he logrado encontrar. Vamos a jugar con la misma imagen. Perdón, esto va a activar mi cámara. Un patrón de 30 está más que bien. Y bueno, de igual manera quiero dibujar un rectángulo para justamente todos los rostros que logro encontrar con lo que es mi cámara. Nuevamente quiero tratar de
enfocar únicamente la zona que tengo de lo que es el cuadro. Por lo que voy a hacer justamente esta anotación para mi matriz, para poder justamente manejar el área que estoy dibujando, el cuadrado, cosa de que pueda pasarle imágenes más pequeñas a lo que sería el detector de ojos. El detector de ojos va a trabajar sobre la imagen y sobre esta imagen de un rostro voy a permitirle también manejar la escala gris para que pueda tratar de encontrar lo que son patrones de los ojos, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, el resultado nuevamente, una vez que atrape los ojos, va a tener el comportamiento similar. Me va a dar las posiciones en X y el ancho y el alto, lo que son los ojos, para que yo justamente pueda enmarcarlo también y poder dibujarlo. En este caso, estoy utilizando un color medio celeste para poder identificar lo que es el ojo. Podríamos hacer esto sobre la imagen, no hay ningún problema si quieren hacerlo. Pueden copiar este fragmento y pasarle la imagen en gris que tengan de lo que sería cada rostro que he encontrado. Si no, en mi caso voy a probarlo con mi cámara para que también puedan ver cómo activarlo en tiempo real. Si recuerdan el patrón que tenemos, el CB2 tiene el método Video Capture, el cual se le pasa el parámetro cero, activa lo que es la cámara. Si no, pueden pasarle un video MP4 también, o otros formatos para que justamente haga la lectura. Mismo patrón, volvemos en gris, detección de rostros, posterior manejo para cada rostro identificado, creamos el rectángulos, obtenemos la región del rostro, la manejamos en formato gris y bueno, justamente hacemos la detección de los ojos. Si yo ejecuto esto, déjenme comentar esta primera parte. Y de reactivarme justamente lo que es nuestra cámara para poder hacer el patrón. Quizás me saco los lentes para que justamente pueda identificar mis ojos mejor, si no a veces va a tener un pequeño error por el reflejo de luz que generan los lentes. Este debe ser justamente el comportamiento. Una vez que logro identificar el rostro que tengo acá, también logro identificar las pequeñas áreas donde tengo justamente lo que son los ojos. Como ven, también me está haciendo justamente print de todos los rostros que está encontrando. A veces hay pequeños desperfectos en lo que es la cámara. Y eventualmente se pueden ir filtrando las dimensiones que tienen. Si manejamos justamente el min size que tenemos, cualquier cuadro que sea más pequeño que 30 píxeles para lo que es y mi cámara, quizás lo ignoramos para que no tenga tantos falsos negativos, pero igual, por detrás está encontrando uno que otro patrón ocasionalmente, pero eventualmente lo descarta, ¿no? Bueno, eso sería la primera parte de gestión de rostros, de ojos. Quizás les pregunte, chicos, ¿para qué nos sirve identificar ojos? ¿Qué aplicación o funcionalidad le verían ahí? Dime, Leonardo. Sí, una de las aplicaciones que yo conozco, entonces, como estábamos viendo, ver si, cómo detectamos si una persona puede ser una imagen de una persona, pues por el parpadeo de los ojos, ver si está parpadeando o es una imagen estática y así podemos ver si es una persona, es algo, una imagen que estamos mostrando. Suena súper interesante esa idea. Luis. Sí, en algunas de las cámaras ya muy profesionales de Sony tienen enfoque, bueno, aparte ya del enfoque de rostro, tienen enfoque de ojo y de iris, o sea que permite un enfoque súper nítido y súper rápido con un algoritmo bien optimizado. Para que ya nadie salga con ojos cerrados en la foto, dices. También. Sí, súper. Nancy, ¿algo más? Ah, sí, iPhone ya tiene una funcionalidad que permite seleccionar apps o abrir y cerrar mediante los ojos. Se puede configurar y es solo con los ojos. Sí, entonces quizás una vez que ya identifican el área del ojo, pueden hacer otro tipo de enfoque o área sobre el iris quizás para justamente hacer seguimiento de su pupila para que pueda ver qué está haciendo, quizás justamente algunos gestos como mencionan, parpadeo, puede ser eso, mover la pupila para hacer alguna otra acción. Súper, muy interesante. Kevin. Uno que yo escuché era detectar cuando, o sea, en los autos, si cierras los ojos demasiado tiempo, entonces te alerta con algo para que no te distraigas. Sí, justo vi esa, es una aplicación muy interesante, poner una cámara en la parte superior para el conductor, cosa de que pueda activar una alarma o algún tipo de detalle si es que identifica que el tiempo de periodo
clausura de los ojos es bastante elevado para justamente despertar al conductor y que se reduzca la cantidad de incidentes. Super chicos, entonces em, esta es una de las variaciones que tenemos con OpenCV para trabajar justamente con esta área de ojos. Hay otros archivos XML, otros formatos de lectura también que hay. Vamos a ver con otra, en otra clase también para leer otro tipo de objetos. No solo XML es un formato para hacer mapeo de puntos, sino también vamos a tener otros formatos de archivos para hacer justamente este reconocimiento de algunos objetos. Por detrás, la IA va a buscar los patrones en todos estos archivos de configuraciones que hay y nos va a permitir encontrar estos patrones en las imágenes que le vayamos pasando. Entonces aprovecho justamente de entrar al break ahora. Vayan completando esta parte. Vamos a ver después del break rápidamente lo que es con el auto y bueno, ya podemos pasar un poco a jugar con MediaPy para ver otro tipo de interacciones con otra librería más dedicada. Así que es 8:24, 8:35 reanudemos. Traten de jugar un rato con la cámara también o con imágenes para ver la precisión de lo que sería la lectura de imágenes. Estamos en break, chicos. Aprovechen.
Ya, chicos, vamos reanudando. Dime, Natalia. Inge, le voy a presentar un ratito mi pantalla. No sé por qué me está reconociendo una boca como ojos. A ver. Mm, mm, Aquí está. Acá. Interesante. Quizás la forma ovalada es justamente el patrón que tiene para los ojos. Y bueno, el destello quizás brillante blanco, como si fuera el resto de la retina, ¿no? Mm, ¿Y puedo cambiar algo aquí para que deje de detectar eso o Ah, cambio de imagen? no está de más. Cuando está en parte de probar, alguno de los factores podría ser quizás ese factor de el tercer parámetro que tienes en el Eye Classifier, línea 38, el 1.1, Acá. quizás ese 3 podría bajar a 2. ¿Este? Sí, a ver, si lo logras ejecutar, quizás te da un resultado diferente. De hecho, ahora tienes más. Interesante. Entonces el 3 quizás era para hacerlo más pequeño incluso. Puedes volverlo al valor anterior y si quieres lo vuelves uno y quizás ahí sí te da un valor diferente o te ¿En lo... uno? Ujú. El segundo parámetro es el factor de la escala, ¿no? Déjalo en 2 y manipulamos el otro valor. Quizás lo volvemos a 0.9. El tercer parámetro lo vuelves 2 otra vez y ahí lo podemos hacer más chiquito, 0.9 quizás, el factor de la escala. Aquí dice. ¿Por qué da error, Inge? Déjame ver la profundidad. Quizás por los ojos me maneja Ah, un valor cierto. mayor a 1. Entonces, quizás lo haces 1.5 solo para ver. Sí. Nope. Está sujeta a fallas, justamente. ¿Qué dimensiones tiene tu imagen? Ah, ¿no Ah, le dice acá? 80 por 680. Ahí, Ah, aquí. exacto. Es bastante grande. Como tal vez perspectiva está siempre sujeta a error. Entonces, a veces con el movimiento se facilita un poco filtrar esto, digamos. Y hay otros algoritmos que yo no creo que los veamos que justamente se encargan de limpiar, pero bueno, es diferente para cada imagen, ¿no? Ya, entonces es como que un error del algoritmo. Sí, por detrás de hacer la classifier no es tan perfecto en todo caso. De cualquier forma, también el rostro. Quizás jugando con los parámetros, eventualmente te sale un resultado. Soy yo, ya te salió como correspondía. No, es este. Solo aparece la de blanco y negro, esta y la otra, que ya con su Ah, borde. ya, sí, sí, sigue. Ya, bueno, gracias, Inge. Ok, por la idea es prueben más imágenes justamente para ver la fidelidad. Otros clasificadores que vamos a ver más adelante justamente tienen un valor de porcentaje con cuánta certeza pueden afirmar que el objeto que han identificado es, por ejemplo, un auto o un vehículo. Inge, ¿y esos clasificadores se pueden encontrar en internet o...? Sí, 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 sí. Un algoritmo Ah, muy ya. común van a encontrar lo que se llaman los YOLOs o los COCOS, ResNet, que son justamente estos archivos de configuración para poder utilizarlo para validar la fiabilidad. Como tal, estos son algunos prohibidos por OpenCV. Ustedes también podrían crear lo que son su tipo de clasificador, porque justamente siempre varía con la data que la van a entrenar, ¿no? No vamos a entrenar data nosotros como tal, pero podemos usar otro tipo de clasificadores para cuando hagamos reconocimiento de objetos en específico. Aunque gratamente el que vamos a ver ahorita es de autos. Y hay un hard cascade también para lo que es reconocimiento de autos que también podemos ponerlo a prueba para justamente identificar lo que son vehículos. Justamente tengo este archivo car detection que también se puede utilizar. Misma lógica, instanciar el clasificador, pasarle lo que es una imagen,
todo caso tengo aquí streetcars, que también en base a lo que es su precisión, igual maneja un factor de escalas que quizás no es muy bueno. Y de igual manera voy a encontrar lo que son algunos autos. Si tengo más autos para poder justamente mostrar, los voy a mostrar. Y igual voy a enmarcarlos para poder justamente identificar dónde están los autos. Y bueno, los manejo con verde. Si ustedes ejecutan este código igual, debería darles un comportamiento bastante similar a lo que estábamos viendo. Python Car Detection. En este caso igual tienes un pequeño margen de error. Quizás justamente uno de los patrones para identificar lo que es un vehículo es también la gestión de lo que son las llantas, quizás los espejos, el capote, la cantidad de ventanas. En este caso poder encontrar quizás lo que es una rueda con lo que serían algunas ventanas. Únicamente me ha permitido enmarcar justamente acá lo que sería el patrón de identificación. Y quizás acá justamente he trabajado de igual manera con cada llanta, porque el hecho de la perspectiva que justamente tiene mi imagen está ocasionando este pequeño back visual, que bueno, eventualmente, como les digo, otros identificadores, vamos a jugar con quizás TensorFlow, que es otra herramienta un poco más poderosa justamente para la gestión de lo que son las imágenes. Tiene un mayor factor de precisión para poder trabajar. Pero bueno, en todo caso, lo que me gusta introducirles justamente es la noción de un conjunto grande de clasificadores específicos, depende los archivos que utilicen, les va a facilitar y bueno, OpenCV tiene sus mecanismos y herramientas para poder justamente filtrar este tipo de información, utilizarla y bueno, ya depende de ustedes darle un uso. En todo caso, como les mostraba, aquí también está lo que es el reconocimiento de vehículos, mismo código, muy similar. Y que aquí les hago la pregunta, ¿qué otras aplicaciones, aparte del reconocimiento de placas, quizás conocen para justamente gestionar vehículos o algún uso o funcionalidad que le puedan dar este tipo de clasificador? O que hayan visto, que conozcan, ¿de qué nos sirve identificar autos, chicos? Dime, Adrián. Bueno, se puede usar en semáforos inteligentes, ¿no? O sea, cuentan los autos que vienen de cada lado y dependiendo de qué lado vienen más, da prioridad a cierto lado. Sí, sin duda puede ser un factor muy, muy interesante. Tráfico vehicular probablemente es lo más común que van a encontrar en distintos formatos, pasarse semáforos, ver semáforos, posiciones en cuanto a tiempo. Entonces, justamente estos tipos de clasificadores ya con una cámara integrada pueden justamente hacer este trabajo y bueno, facilitar el trabajo de multas a lo que es el área policial y bueno, tratar de educar un poco a la sociedad civil para que justamente cumplan con las leyes de tránsito que tenemos. Ok, quizás esta es la primera parte que vamos a ver con lo que son clasificadores, pero me gustaría justamente saltar a la siguiente, que es el manejo justamente de lo que sería esta librería adicional que vamos a utilizar, que se llama MediaPipe. Esta es una librería muy interesante, la cual ya está dedicada para lo que es un manejo óptimo de ciertas áreas de lo que es el cuerpo humano para justamente trabajar lo que es el reconocimiento de manos. Entonces voy a permitirme rápidamente ejecutar. Tenemos este archivo que se llama Hand Detector, el cual va a utilizar lo que es MediaPipe. En todo caso, verifiquen que tengan instalado este paquete. Como lo tenía al inicio de la presentación, vamos a utilizar la librería MediaPipe, así que hay que instalarla también. Incluso tengo muchas cosas. Pero justamente aquí tengo la versión MediaPipe, incluso yo tengo la versión 0.10.7, capaz hay una nueva. Simple basta con ejecutar el comando pip install y espacio MediaPipe para que lo puedan disponer. Una vez que lo tengan instalado, nos va a permitir justamente utilizar estas clases y herramientas que tiene para lo que es identificación de distintos patrones como ser manos, posiciones del cuerpo humano, o también lo que es rostros. Revisión general de lo que es esta librería, podemos entrar a lo que es su documentación, que al final de la presentación también tengo el link. Súper. Como ven, está incluso actualizada la versión. MediaPipe es una librería que se ha generado justamente para permitir lo que es la clasificación en base a algunos modelos de Machine Learning. Como tal, es la parte de la I que está justamente haciendo el trabajo por detrás. Esto se va a conectar también a lo que es su información o su registro en lo que es su nube de Google
para poder justamente utilizar estos patrones y le facilita lo que es el reconocimiento de imágenes. Entonces, por detrás ya no tienen que instalar como tal directamente o utilizar un archivo de clasificación. Entre comillas, ya viene integrado con lo que es la librería, así que eh, no necesitan mucho más que la librería. Pero si verifican los paquetes que se instalan en su carpeta, probablemente ahí tienen justamente algunos archivos formato XML o de otro formato para justamente utilizar esto. Y ya no me acuerdo dónde está mi ambiente virtual. Código info, aquí está. Entonces, si veo el paquete de MediaPipe que se instaló, probablemente encuentro alguno de estos. Aquí está. Por detrás aquí está toda la lógica que utiliza MediaPipe y quizás soluciones. Bueno, tiene archivos bastante grandes. Por detrás es un conjunto de archivos que tiene justamente la identificación de lo que es cálculos de grafos. Probablemente esto se encarga justamente de hacer el mapeo de los puntos. Entonces, una vez que encuentra lo que es un conjunto de puntos que tienen los patrones, se encarga justamente de encontrar caminos, todo el algoritmo que está justamente asociado con lo que son los grafos, para poder justamente hacer cálculos pertinentes y validar justamente que el patrón encontrado está correspondiendo a lo que se está tratando de identificar, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar justamente en este detalle de lo que es, ya tienen incluso manejos para hacer dibujos. En detalle lo que funciona la librería, simple un overview o un vistazo general de lo que sería esta librería para poder utilizarla. Está disponible en distintos lenguajes de programación, lo vamos a estar utilizando en Python, más que nada orientado con lo que es el desarrollo de Computer Vision para que ustedes puedan crear aplicaciones. Lo que sí es un poquito pesado, probablemente tiene una versión también ya light a la fecha, para que justamente la puedan exportar a lo que son proyectos de aplicaciones móviles, pero preferentemente quizás un procesador más elevado es el que les va a permitir generar una aplicación con mayor fidelidad y mejor procesamiento. Van a encontrar un conjunto y tenerse puesto al final de la presentación, algunos links a algunas páginas donde pueden buscar algunos proyectos que se han utilizado con MediaPipe para tratar justamente de encontrar lo que son patrones y dar algún servicio de aplicaciones. En este caso vamos a trabajar primeramente con lo que es la detección de manos, lo cual me va a permitir justamente poder identificar los rasgos de lo que es una mano. Si vemos rápidamente el archivo de Hand Detector, eh, va a trabajar con lo que es una clase en general, va a instanciar lo que es el Hand Detector, que únicamente está llamando al método de soluciones de MediaPipe y la subclase que tiene, que es justamente manos. Esta clase se va a encargar justamente de poder hacer el tracking de lo que es la manos, ya tiene su configuración dedicada a la cantidad de manos y los patrones que tiene por detrás, y algunos parámetros que justamente se pueden utilizar para ajustar como ser la cantidad de manos, algunos patrones de detección y seguimiento de lo que es las manos. Y bueno, finalmente tengo también una opción para poder dibujar estos patrones identificados. Esta clase nos va a dar un método que tenemos que es el Find Hands, la cual justamente me va a permitir encontrar manos una vez que yo pueda identificarlo en una imagen. Para eso CB2 nos va a ayudar justamente con lo que es la imagen. Y en este caso, a diferencia de lo que serían los métodos del clasificadores que tiene OpenCV, esta clase va a pensar justamente que necesitamos color para identificar las manos, pero necesitamos que las imágenes estén en un formato RGB, a diferencia del formato BGR, que es el valor por defecto con la cual se procesan las imágenes con OpenCV. Entonces vamos a dar un primer cambio al formato RGB. Y finalmente, una vez que se procesan las manos, que se identifican en una imagen, que son los resultados, tenemos justamente lo que son los landmarks, que quizás lo hemos visto con otro nombre. Viendo la imagen que tengo acá, ¿a qué les parece o qué noción tienen justamente con lo que son estos puntitos de lo que es la mano, que también se hacen llamar landmarks? ¿Alguien se acuerda qué otro nombre utilizábamos también para manejar esto en computación gráfica? O que hemos visto en el área de física y justamente la representación a lo que son estos puntos en nuestras manos.
Dime, Yasir. Ah, ¿no eran joints? Sí, exactamente. Si notan justamente sus dedos, tienen justamente las articulaciones, entonces son unos puntos como referencia que podemos utilizar para justamente representar el comportamiento de lo que es una mano. Y bueno, en este caso también se maneja el punto cero para justamente manejar lo que sería la muñeca y poder identificarlo. Dime, Natalia. Y dije, yo igual iba a decir joints, pero me puse a pensar y no, 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 no. O sea, la punta de los dedos, ¿con qué se une? Ah, ya, quizás por ahí es que no, pero justamente es la terminación de un segmento, entonces aquí nos va a permitir identificar lo que serían los joints, que son las articulaciones, y también el final de cada segmento o el inicio. En todo caso, esta partecita de aquí abajo no es el inicio del segmento que tenemos para lo que es el dedo, ¿no? Oye, es que me confundí por eso. Sí, pero quizás es justamente referencia a algunos de estos puntos, lo vamos a ver justamente como los joints o las articulaciones unidas que nos va a permitir justamente tener. Bueno, por concepto común, vamos a manejar justamente 20 o 21 puntos para lo que sería una mano, haciendo referencia a que cada dedo tiene al menos 4 puntos para poder identificar, siendo la raíz una de la articulación primaria, la secundaria y finalmente la punta de lo que sería el dedo. Enumerando por el pulgar, siendo el primero, yendo del 1 al 4 y bueno, de izquierda a derecha, en este caso de mi mano derecha, siendo el índice, el anular, perdón, el índice, el del medio, el anular y finalmente el meñique, correspondiente a los distintos valores. Entonces, estos ya son patrones predefinidos para lo que es MediaPipe, para justamente identificar lo que sería manejo de la mano. Entonces, si ustedes, perdón, ejecutan el archivo de hand detector, deberían justamente tener este comportamiento para lo que son las manos. Script Python, archivo, hand detector. Entonces vamos a encontrar lo que son las manos y tenemos una función adicional que podemos aprovecharla también para pasarle una imagen y quizás una mano y que nos permita justamente identificar lo que serían sus posiciones para cada landmark. Landmark lo voy a abreviar bastante con el término LM, que para que sea bastante común para ustedes. Entonces, una vez que identificamos justamente lo que son nuestras manos, vamos a tener un conjunto de todos los posibles puntos que se han identificado en la mano. Entonces, vamos a tener esta clase Hand Detector que la podemos utilizar a gusto para justamente ejecutarla con OpenCV. En mi caso, voy a activar mi cámara nuevamente para poder detectar nuestras manos. Y bueno, cada frame que tenga en mi cámara, vamos a verificar si encuentro manos y si encuentro también posiciones para mi mano, para justamente poder mostrarlas en pantalla y que podamos ver si tenemos algún detalle. Algo adicional que está trabajando acá, este archivos que justamente van a poder ver los frames per second que se tiene para lo que es la cámara, cosa de que yo también puedo identificar. Entonces, si yo ejecuto este archivo, Python and detector, lo que no me va a hacer, me va a activar la cámara y gratamente, justamente puedo apreciar lo que es mi mano. En este caso no está bien configurado para lo que es el manejo de las dos manos. Lo que sí va a hacer es, va a dar lo que es la silueta de lo que son la otra mano, pero no me está creando lo que son los puntos. Nótese acá que tengo justamente el ID para cada landmark, cosa de que tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para poder trabajar justamente con estos puntos. Los chicos, tengo lo que es una mano, ¿qué puedo hacer con la mano? Y bueno, si notan, también tengo aquí el print. Para cada punto me está imprimiendo lo que son sus posiciones, tanto en X, en Y. Z maneja un poco lo que es la profundidad. Este es un poco abstracto en cuanto a lo que hace MediaPipe, pero tiene un pequeño algoritmo que les va a facilitar justamente tener una noción de lo que sería la profundidad. La mayoría de estos debe ser bastante similar en cuanto a la profundidad, no debería cambiar mucho, pero aquí tienen justamente estos valores también. Entonces, de esta forma pueden encontrar lo que son sus posiciones dentro de la imagen en un pequeño factor de la imagen para poder utilizar sus posiciones. Bueno, reitero mi pregunta, chicos. ¿Qué hacemos al detectar una mano? ¿Qué utilidades le podemos dar? Eh, si alguien tiene sugerencias, ok. Gabriel. Estaba pensando que una utilidad bastante obvia podría ser el del lenguaje de señas.
Es- eso, eso. Sí, entonces puede ser un pequeño ejercicio que se puede hacer justamente para poder reconocer señas. Dime, Frederick. Bueno, algo que vi de las aplicaciones de esto era un piano de aire, que más o menos te dibujaban un piano en la pantalla y lo que hacían era detectar cuando tú movías los dedos para ver qué teclas apretabas y dónde estabas. Sí, podemos justamente combinarla con otras áreas. De hecho, puede ser una idea muy interesante para un proyecto. Leonardo, ¿qué más podemos hacer? Podríamos hacer gestos para poder controlar nuestro dispositivo, ya sea mover la mano, que hemos hacer reacciones como clic y demás cosas en la pantalla. Sí, entonces quizás la idea, cómo identificamos gestos, hagamos un pequeño ejercicio. Eh, Quizás también para justo entender esta matemática o esta noción que tengo de las manos, quizás quiero contar cuántos dedos tengo arriba, entonces necesito saber una forma de cómo identifico que un dedo está arriba, chicos. ¿Cómo puedo contar los dedos que tengo levantados en mi mano? ¿Qué podría hacer para justamente hacer este cálculo? Dime, Frederick. Bueno, estaba pensando en las posiciones de los landmarks que estarían en las puntas de los dedos relativas a las posiciones de los otros landmarks a lo largo de la estructura del dedo como tal. Entonces, si es que es superior al del resto de los joints, entonces sabríamos que está levantado, caso contrario, sabemos que está abajo. Súper. ¿Funciona para todos los dedos? Todos menos el pulgar, creo. Sí, porque si notan cómo puedo mover mi pulgar, puedo jugar un poco con su posición y no necesariamente puedo cambiar ese comportamiento, pero sí, como primera idea de lo que puede ser una forma, las puntas deberían estar en un valor superior a lo que sería el resto de los otros joints. Pregunta, ¿hace falta verificar con todos los joints o quizás con el siguiente de más abajo? ¿Alguien más de Frederick, quizás? Gracias, Frederick. ¿Coinciden con Frederick? Revisamos con los otros joins. Basta con uno. Visitamos todos los landmarks para verificar que un dedo está arriba. Dale, Kevin. Me gustaría con uno, o sea, solo el de la punta, para ver si está por encima de su base. En todo caso, Kevin, lo comparas con la base. Por ejemplo, si tengo aquí el del índice y el 8, ¿con cuál lo comparas? ¿Con el 7, con el 6, con el 5? Digamos puntos 4, 8, 12, por encima de la base sería el uno y el 5, ¿no? 13, por así decirlo. Sí, puede ser. Entonces, hagamos ese ejercicio, chicos. Quizás para justamente facilitarnos esta noción de si tenemos dedos arriba. Más que nada también para que podamos probar justamente esta librería, que podamos ver cómo poder empezar a hacer algunas aplicaciones con lo que sería esto. Entonces, justamente controlar que estos puntos tengan una cierta noción o orientación en lo que sería nuestro proyecto o nuestra imagen identificada. Para no hacer tanto print de lo que tengo acá, si van al Find Position, justamente tengo un pequeño print para justamente darme los valores que tengo para cada landmark. Quizás justamente aquí, buen momento, quizás 12 y 13. Bueno, el 12 y 13 ya no son parte del mismo dedo. Ok, 13 y 14. Si bien me da una posición en lo que sería el eje X y también en lo que sería el Y. En todo caso, el dedo 13, si notan, tengo un valor en Y, que sería nuestra altura, de 0,42. Bueno, quizás lo ejecuto una vez más. Y me trato de guardar la última posición que tenga para que podamos verificar que... Ok, voy a cancelar. Por ejemplo, el 20. La posición 20 que tengo acá hace la punta de lo que sería nuestro meñique. Y bueno, la posición 19 debe ser un valor anterior. Si notan, los valores van creciendo hacia la parte inferior. Entonces, recuerden que quizás en OpenCV empezamos de cero hacia abajo. Entonces, perdón, al revés, lo que sería a su disposición. Entonces, necesito buscar que en realidad el valor de la punta sea menor que el predecesor o los predecesores para poder asegurar que está encima de los otros, ¿no? Entonces, ese va a ser el comportamiento que tenga. Si ven justamente para la punta 16, que es el dedo anular, el valor anterior está con un valor un poco más grande, 0,87, 0,89 y va creciendo un poquito, ¿no? Entonces me tengo que asegurar justamente que las puntas tengan un valor menor a los predecesores.
Para eso es bastante útil este print, pero quizás no quiero imprimir o llenar mi consola todo el tiempo, así que por ahora lo voy a comentar. Si quieren dejarlo para que justamente les facilite hacer el ejercicio, lo pueden dejar arriba. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Al igual que nos estamos creando justamente un pequeño texto para poder mostrar la cantidad de dedos que tengamos, podemos crear, perdón, para los frames que tenemos, podemos justamente crear un pequeño texto que nos permita justamente visualmente identificar cuántos dedos tenemos levantados. Entonces, nuevamente nos vamos a utilizar el cb2.putText para permitir crear un nuevo texto en la pantalla que nos diga text, cuántos dedos tenemos levantados. Voy a la misma imagen, dedos levantados. Y aquí puedo hacer lo que es la concatenación, justamente de lo que sería en una variable count que vamos a utilizar ahorita para poder cuantificar los dedos. Entonces, cada vez que nosotros podamos visualizar cuántos dedos tenemos, vamos a crear una pequeña variable aquí count, que sea igual a cero. Ok. Mm, que en realidad tendría más sentido que lo pongamos en el find position, porque esta es la que justamente va a iterar cada imagen y decirnos cuántos dedos están levantados. Y bueno, aquí tengo el acceso a lo que son los landmarks para poder utilizarlos y poder validar este comportamiento. ¿Coinciden? Entonces, en vez de tenerlo acá, quizás tiene más sentido en realidad que esté en la función find position para poder utilizarla acá. Entonces, aquí vamos a instanciar lo que sería el count. Si es que nosotros identificamos lo que sería alguna mano, vamos a empezar a contar. Entonces, acá vamos a tener después de el for un pequeño putText para poder justamente mostrar la cantidad de dedos que tenemos disponibles. Nos vamos a trabajar sobre la función del find position. Entonces, cada vez que tengamos los landmarks, vamos a verificar justamente que después de hacer esta iteración, que únicamente va a ser poner los puntos y las líneas entre lo que sería, perdón, los IDs entre lo que serían las coyunturas. Después de esto, vamos a verificar que se cumpla la lógica para todos los landmarks que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo decido trabajar justamente con nuestro landmark número 4, por ejemplo, o quizás el 8, por trabajar con el índice, necesito verificar que su posición en Y sea menor que la del 7. Entonces, ¿qué me da cada landmark? Cada landmark nos va a dar justamente lo que son sus posiciones en X, Y y Z. Entonces, podemos acceder al valor del landmark para poder verificar esto. Entonces, podemos hacer una pequeña condición if lm, o quizás eh, myHand.landmark de la posición 12 y punto Y sea menor que nuestro myHand de la posición 11. Y bueno, que si quieren pueden hacer más comparaciones. Si trabajo con el 12 y 11, tengo justamente el dedo del medio. Entonces, si se cumple esta restricción para lo que sería el Y, debería bastar para justamente poder identificar y decir que el dedo del medio está levantado. Puedo hacer eh, myHand igual más igual a 1 y justamente imprimir cuántos dedos tengo levantado. Vamos a repetir en un rato el mismo ejercicio para todos los dedos. ¿Qué más necesito para el putText? Le paso justamente el texto que quiero desplegar en pantalla. De ahí lo que son las posiciones X y Y. En todo caso, para que esté un poco distanciado lo que son los frames que tengo acá, le voy a aumentar quizás 100 píxeles en lo ancho y quizás la misma altura, 70. Esta es un poco una estimación. Ok, ya tengo lo que es justamente el dónde quiero que se muestre, entonces luego necesito el tamaño de la font. Puedo utilizar el mismo tamaño que tenía para lo que es el texto acá, que no lo estoy usando. Y en este caso puedo utilizar esta font, CB2, font Hershey Plain, o cualquier otra que esté disponible en lo que es OpenCV. Posteriormente me pide el grosor de lo que sería
la escala de la font, el color, pueden darle el color que quieran en la escala RGB o DGR. Y finalmente lo que me pide es una escala que estoy usando 3 acá, va a ser coherente con el valor que tenía. Ok, entonces hago esto, ordeno esto un poquito y quizás pueda visualizarlo mejor. Ok, entonces vamos a crear un texto. Si la posición de alguno de mis tips de landmarks, en este caso el dedo del medio, es mayor en lo que es el eje Y, voy a contabilizar este valor como 1 y voy a desplegarlo en pantalla. Creo que esta debe ser la lógica más simple para poder verificar que mi dedo del medio está arriba. Si me siguen conmigo y coincide, deberíamos ver que justamente tenemos esto. Ok, necesito volverlo todo esto un string. Y probablemente esto un string también. Seguros, doble cast. Ok. Como ven, tengo dedos levantados. Si bajo justamente el dedo del medio, estoy afectando lo que es mi contador. Entonces, como ven, mi landmark número 12 está justamente arriba. Si hago que el valor de 12 sea más pequeño que el de 11, en el eje Y, justamente va a tener el comportamiento diferente y mi contador va a bajar a cero. Entonces, tenemos que replicar el mismo ejercicio para que podamos justamente verificar y validar que todos los dedos estén arriba y así podemos justamente tener una noción de un gesto para poder identificar. eh, no quisiera hacer la señal obscena, pero justamente me ha caído el dedo del medio. Pero podría ser una señal para justamente tener un pequeño gesto, ¿no? Con el dedo del medio. Entonces, hagamos lo mismo con los otros dedos. Quizás alguien tiene una sugerencia o forma de codificar para hacernos más rápido el algoritmo de cómo lupear sobre todos los otros dedos. ¿Qué harían para hacer esto más rápido y que nos permita contar todos los dedos? Si alguien tiene una sugerencia, idea, que no solo yo codifique. O si alguien quiere codificar y hacemos programación asistida. Vamos a hacer manualmente todas las combinaciones para todos los dedos para que tengamos el mismo resultado. Esto podría ser una de las opciones, si así lo prefieren. Podemos hacer el mismo escenario con el 8 y el 7. Y que, Dime, Luis. bueno, tal vez un pequeño detalle que me he dado cuenta es que, bueno, las puntas siempre son múltiplos de 4 y, bueno, en la anterior es uno menos, así que tal vez podemos hacer un pequeño for del uno al... Ah, un momento. Es de, bueno, de los primeros, bueno, del 8 12 16 y 20. O sea, un for del, digamos, de desde 2 hasta 5 y multiplicar su landmark por 4 y, bueno, por menos uno. Y podríamos hacer eso. Entonces tenemos por tip in range, quizás del 1 al 5. Justamente poder manejar esto, ¿no? Como dices, podemos hacer un pequeño loop. Quizás no necesito esto por ahora. Y podemos trabajar esto con un pequeño for. Entonces aquí tendría justamente, uy, perdón, range. Para poder hacer la iteración, entonces puedo iterar sobre todos los dedos que tengo para justamente tener una multiplicación, como dices, Luis. 4 8. Entonces podríamos acceder al valor del tip. Lo multiplicamos por 4 como dices. Y así tendríamos justamente el índice, ¿no? 1 por 4 4 por 2 8. Y de esa forma tenemos todos. Hacemos lo mismo acá. Tip por 4. Y luego le restamos un 1 para que justamente tenga este comportamiento anterior. Listo. Creo que de esta forma podríamos hacer justamente la operación para verificar que todos los tips estén arriba del valor anterior que tengamos. Super Luis, suena una muy buena opción para hacerlo un poquito más rápido y que podamos validar esto. Creo que tengo otro print por acá, que es lo que me está sacando. Ah, aquí está.
Es lo que no quería sacar. Ah, y quizás esto también lo comento. Para que no me saque toda la lista de los puntos. No hace falta imprimir todo eso. Ok, pruebo el algoritmo de Luis. Aprovechamos justamente las puntas de los dedos, que son factores de 4, para asegurar que el landmark sea de este tipo. No, si ejecutamos esto, tengo 4 dedos levantados. Parece que el pulgar sí está funcionando. El del medio, el anular. Y bueno, parece que mi meñique no funciona porque parece que está fuera del rango. Entonces parece que el in range no es inclusivo con lo que sería el último valor. Si lo vuelvo a 6, quizás con eso ya tengo justamente la opción de contar mis 5 dedos. Lo super Luis. Está bastante bien la sugerencia para poder trabajar. Son factores de 4. Entonces, a ver si ahora sí. Ahora sí, parece que mi muñeca ya funciona y bueno, por defecto casi siempre trabaja con el dedo anular. Entonces, limita mucho su movimiento. Pues súper. Entonces, de esta forma ustedes pueden trabajar justamente con lo que son las posiciones. Quizás, como mencionaba Frederick, podemos hacer algo diferente para tratar de gestionar mejor lo que es nuestro pulgar, porque como ven lo tengo un poco abajo y me cuesta justamente manipular su tip que sea menor justamente a la que tengo con el landmark número 3. ¿Alguien tiene una idea quizás cómo podemos ajustar el pulgar para que podamos hacer el conteo más adecuado para el pulgar? ¿Qué regla quizás usamos para que nos permita saber si está arriba? Dime, Leonardo, ¿qué sugerencia tienes? ¿Estás? Sí, en este caso podría haber dos maneras, pero no sé si será correcto. Una es, como vemos, podríamos ver de, si extendemos el dedo, ver de que sea de la posición 5 que es el más arriba, pero en el caso de que el dedo se extienda mucho a la derecha, ver de que esté más hacia la derecha del 3 Ok, lo como para malo, detectar que el movimiento de la mano esté más abierto, ¿no ve? sí, lo malo es como dices, ¿qué pasa si cambio de mano? La derecha no va a ser lo Entonces, si la mismo. mano se cambia, se invertiría, digamos, solo se invertiría el eje X de lo que le decía del 3 y Está nada bien, más. es una sugerencia interesante. ¿Alguien más tiene otra sugerencia para poder validar que nuestro pulgar esté arriba? Vamos justamente a validar con el 5, me parece muy buena opción para poder estar seguros que podemos cumplir esta acción. Si está por debajo, podemos suponer que está bajado el pulgar. Bueno, el comportamiento más común cuando todos están abajo suele ser que se cierre el puño, pero como ves, incluso pareciera que no estoy cuantificando bien porque está a la misma altura que mi landmark número 3. Chicos, ¿alguien otra sugerencia? ¿Qué hacemos para validar nuestro pulgar arriba? O para validarlo abajo en realidad. ¿Alguien coincide con Leonardo o está en desacuerdo? Sí, no, chicos. Si no procedemos a podemos validar justamente la otra restricción, que para el caso del pulgar, al menos el valor del 4 esté por encima del 5. Bueno, en este caso sea inferior también. Entonces podemos configurar un poco nuestra lógica acá. La iteración la hacemos a partir del 2 para que cuente esto los 4 y hacemos una lógica especial para lo que sea tips, índice, medio, anular y meñique. Y podemos hacer una pequeña lógica que nos permita justamente hacer el conteo para lo que sería el tip del pulgar. Tip, ups, del pulgar. Entonces, ¿qué quisiéramos? Algo muy parecido, quizás una segunda restricción. Entonces, my hand landmark, en todo caso, ups, punto landmark del 4 punto Y, que sea menor a del 3. Coincidimos que esta sea la restricción para que esté arriba. Pero además, también queremos verificar que my hand.landmark
del 4 también sea inferior a la del 5 para poder asegurarnos que está más arriba que nuestro valor del 4, ¿no? Entonces, si ese es el caso, podríamos hacer el conteo para que sume más uno y si no cumple estas dos restricciones, podemos obviar el conteo, ¿no? En todo caso, aquí sería menor o mayor, Leonardo, para validar con el punto 5. Si es menor, significa que está encima y también aquí debería ser. Pues no quiero estas otras restricciones. No sé por qué no las he creado, pero bueno, con estas dos condiciones quizás me basta para poder validar que nuestro pulgar esté arriba, sin ser mucho más detallista. Podemos tener esta noción. Entonces, si se cumplen estas condiciones, que esté encima de lo que sería la coyuntura de acá y que también esté encima de la coyuntura del índice, me basta para asegurar que el pulgar esté arriba. Si no, no lo va a contar. Entonces, si ejecutamos esto, quizás ya tenemos la... Ups, qué bien que no. Esto no está dentro del foro. Y no sé si tenía otro error, pero creo que no. Ah, he escrito mal la marca, creo. Sí, aquí está mal escrito. Ok. Entonces, ahora sí tengo los 5 dedos arriba. Si es que bajo el pulgar acá o está más abajo que el punto 5, ya no lo cuento como pulgar arriba, entonces mi contador decrementa. Súper. Entonces, de esta forma puedo justamente gestionar esto. Entonces, de esta forma igual mi pulgar está más arriba. Noten acá si muestro el dorso de mi palma, igual le cuesta justamente identificar, pero pareciera que justamente está logrando ver la forma en que están mis dedos doblados. Entonces, sí está validando justamente mi conteo. Únicamente el pulgar sí está arriba, porque está más arriba que el valor del 5. Si bien acá quizás no manejo toda la lógica, le basta por lo menos para creer que sí está por encima. Listo, chicos. Entonces tenemos una pequeña noción de cómo empezar a trabajar con algunas de estas herramientas de MediaPipe para poder utilizarlas en algún tipo de proyecto. Entonces de aquí van a salir algunas de las ideas del proyecto. Como dicen, la idea es trabajar con lo que son algunos gestos. Tenemos justamente estos gestos para lo que serían las manos. Entonces, si quieren justamente tener un gesto de pulgar arriba, solo un índice, tienen que validar que este tip esté hacia arriba y que los otros no. Entonces es un poquito más de configuraciones de las posiciones y ver justamente cuáles les interesa más para poder trabajar con las mismas. Adicionalmente también podrían justamente hacer otro tipo de interacciones para que puedan tener más detalles visuales, por ejemplo, la distancia que existe entre lo que son sus dedos. Si ustedes quieren justamente hacer un poco de mediciones, también pueden jugar con este tipo de interacciones. Dime, Leonardo. Sí, una consulta. Si dos puntos, digamos, los acercamos, dos uniones, en este caso no podríamos decir que sean los mismos puntos, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia. ¿Puedes repetir otra vez para que te... Es, digamos, uno, dos dedos y quiero decir que los dos puntos están en la misma posición, ¿estaría bien? O si no teníamos una pequeña diferencia por cómo se toman los puntos. Ahí te sugiero justamente que para eso están los prints y los debugs que tenemos acá, para que veas justamente las posiciones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer esto con mi pulgar y con mi índice para ver si justamente me cumple esto. Quizás hago un pequeño if id, perdón, igual 4 and for y igual a 8. Pues justamente voy a imprimirlos para que podamos ver que están en la misma posición y ver si tenemos este comportamiento. Es muy complejo dado en la precisión de la cámara. Si ves, mi 4 y 8 están oscilando entre lo que es 0,45, 46. Estoy tratando de posicionarlos sobreponiendo. Y aún así creo que el detalle es muy, muy pequeño. Tienes que ser bastante preciso en los decimales si quieres justamente obtener este detalle, ¿no? A veces están cambiando un poquito. Si quieres, juegas un poco y si crees que realmente tienes una posición bastante estática para asegurarte que tienes la misma posición, pues manejarlo si no manejas un rango. Si la distancia entre estos dos puntos justamente es mucho menor, ahí sí podrías poder reaccionar y hacer algo.
Quizás justamente por eso podemos hacer un pequeño trazo para poder verificar esta distancia que tenemos. Entonces, si lo que podemos hacer es conectar lo que sería nuestro punto, estos dedos, para manejar lo que es la distancia. Aquí manejo esto, entonces aquí puedo hacer una pequeña conexión. CB2 igual me permite dibujar lo que es una línea. Entonces tengo el CB2 line. Vamos a trabajarlo sobre lo que es la imagen. Y justamente vamos a utilizar los puntos de lo que sería eh, el landmark del pulgar, del tip, y el landmark de lo que sería el índice, ¿no? Entonces tenemos, ay, prefiero utilizar una variable auxiliar. Eh, eh, Voy a llamar TP, tip pulgar, quizás para que me sea más fácil justamente. My hand punto landmark, este sería 4. Y tip índice para justamente tener la del índice, ¿no? Entonces ya puedo usar tp.x y tp.y. En este caso creo que necesito volver los ints para que me permita dibujar lo que es nuestra imagen. Voy a hacer una pequeña línea para que me sea fácil justamente identificar lo que sería esta distancia, ¿no? Segundo punto que me pide, lo que es el line, va a ser el otro punto donde quiero dibujar lo que es la línea. Entonces aquí vamos a simplemente tener lo que sería la posición X y Y de lo que sería el índice. Red, green, blue, BGR, quizás la quiero de color rojo para que sea más visual. Y bueno, con un grosor de 3. Creo que esto me bastaría para justamente constantemente dibujar una línea entre las conexiones de mis tips, ¿no? Y si ejecutamos esto, tenemos una forma constante de ir visualizando la línea que tenemos y parece que no está funcionando. ¿Por qué? TP, Y, TI, quizás algún parámetro acá que puedo utilizar. Punto, color, thickness, quizás 5. Déjame ver, he hecho esto con otro detalle. Line, ceros, 3. Sí, debería funcionar esto. Vamos al contador, la imagen, line, los puntos, el grosor. Me parece bien aquí. A ver qué tengo acá. C2 line, manejo esto. Tengo los puntos, 1 y 2. Ok, creo que aquí está utilizando su Z en realidad. Ok, con la profundidad, quizás por eso le está utilizando aquí el Z. Entonces, si manejamos eje Z, quizás con esto sí se visualiza mucho mejor lo que sería la línea. Y parece que no. 4, el 8, debería dibujarme una línea entre estos dos puntos. Hmm. A ver, copiemos esto que lo tengo acá. Lo había hecho, lo había puesto acá. Entonces, si tengo del lmlist. Ok, aquí puedo obtener esto. Y veamos si con esto me permitía dibujar. Index out of range. Ok, valido que haya más. Ya. Entonces, si tengo esto. Ok, tengo que asegurarme que siempre tengo una mano disponible para poder dibujar esto. Ok, ahora sí está manejando esto.
Pues de esta forma quizás, Leonardo, puedes calcular justamente lo que es la distancia entre dos puntos, ¿no? Podemos imprimir si la distancia entre estas líneas, estos valores, con la fórmula de la distancia se puede utilizar para algo. Y bueno, si algún rato tuvieras el valor de cero, que me cuesta casi bastante creer que se puede alcanzar, dada la precisión que tienen las cámaras, podrías hacer justamente el gesto. Contigo, la idea sería utilizar justamente un pequeño rango, ¿no? Si la distancia es tan pequeña como 0,05, digamos, o 0,01, quizás ahí sí tienes el gesto que quieres para poder hacer alguna acción consecuente. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Los demás, dudas, preguntas, miren, justamente ya podemos empezar a dibujar lo que serían líneas para poder ver la distancia entre estos valores, darle algún uso para esto. Entonces, MediaPy nos va a dar justamente esta flexibilidad para empezar a hacer tipo de aplicaciones. Y bueno, rápidamente no voy a entrar en detalle a jugar con esto, pero para que puedan ver, de igual manera, MediaPy también nos permite poder mapear lo que sería el cuerpo, también teniendo un conjunto de puntos o joints para poder manejar lo que es la posición del cuerpo, manejando lo que son clavículas, brazos, piernas, torso, para poder utilizarlo también. Si quieren jugar también con eso, está el archivo poses también que tenemos en la carpeta. Si ejecutan esto, igual va a funcionar muy parecido a lo que hemos estado utilizando para poder identificar justamente el comportamiento. En este caso, me va a permitir justamente identificar las poses que serían algunos rastros de lo que es la cara, las clavículas de los hombros, justamente para tener una noción, codos, manos y un poquito de lo que son las coyunturas de la mano. Quizás no muchas más. Para eso está justamente el de Hands para hacer eso. Son herramientas ya disponibles para su uso. En todo caso, no sé si alguien tiene una idea de proyecto o aplicación que podrían darle justamente para las poses de lo que sería el cuerpo. Si tienen alguna idea. Dime, Frederick. Bueno, con lo último que vimos de la linecita que se generaba entre los dedos, ¿no? Tal vez se podría trabajar con cosas como herramientas de dibujo, entre comillas, o sea, que puedas seleccionar una figura geométrica y la figura geométrica requiere una cantidad de dedos para formarla y una vez que tú la abras o cierras los dedos, le das un tamaño determinado. Exacto. La otra sería tener un juego en el que puedas tener interacciones de un personaje que esté en tu mundo virtual y a la vez uses esas cositas, ya sea para perjudicarlos o matar bichos o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, funciona de varias formas. Súper. Sí, buenas ideas, sugerencias. Luis. Y tal vez con el del cuerpo, no sé si vi una aplicación o una idea que era, bueno, para los tratamientos de fisioterapia, bueno, que era una cámara que, bueno, o sea, en los tratamientos usualmente les dan pacientes ejercicios y bueno, con la cámara les hace control de las repeticiones y todo eso. Súper, sí. Para el área de ejercicios, de hecho, hay aplicaciones interesantes para utilizar justamente esta librería y justamente los poses para poder identificar eso. Súper, Luis. Leonardo, contigo y creo que acabamos por hoy. Si una de las ideas que se me viene a la mente es detectar si una persona es activa y así poder ver si no le ha ocurrido alguna o algo como se ha desmayado, le ha pasado algo o ver si la persona está activa y digamos ver de poder hacer como llamar a emergencia, llamar a alguien o enviar un mensaje. Sí, suena muy interesante. Las cámaras de seguridad podrían tener eso en la parte de hogar para justamente tener esta sugerencia, ¿no? De verificar que un adulto mayor o alguien que tiene ciertas condiciones como presión alta, se me olvidó el nombre de esta otra enfermedad. Epilepsia, por ejemplo, que esté justamente en el suelo, puede ser un indicador justamente de este comportamiento. Entonces podrían justamente tener este tipo de alarmas para poder configurarlas y darle justamente un buen uso. Quizás justamente como decías, Luis, un tema interesante. Nosotros que estamos bastante tiempo en la computadora, un ejercicio para que podamos estirar bastante bien nuestras articulaciones de brazos. Había un acrónimo que utilizaban para permitirnos darle un buen movimiento a nuestros brazos para que no estemos tan estáticos, que cada hora o 2 horas deberíamos hacer constantemente para que no nos atrofiemos tantos. Nos decían que deberíamos hacer la postura de W, una L, más o menos con lo que son los codos arqueados, finalmente una T, brazos estirados y una pequeña W más pequeña, perdón, era y una pequeña W para que justamente se estiren lo suficiente los brazos durante cierto periodo. Entonces puede ser como que
Un buen empleador que tenga sus empleados en la oficina, también para que se acostumbren a hacer esto, tener una pequeña alarma y que tengan que justamente cumplir con esta disposición para que también tengan este tipo de mecánica de ejercicio durante su periodo laboral. Está abierto realmente a que puedan desarrollar tantas cosas con esta herramienta. Me encanta mostrarles, espero que les haya gustado, que encuentren un uso interesante. Está sujeto a posibles proyectos para el final de la materia. Así que les vuelvo a subir lo que es el contenido de estos archivos actualizados, en todo caso el del Hand Detector, para que puedan jugar con él. Y creo que con eso estamos por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Mañana vamos a... Dímelo, Nardo. Sí, una consulta que estaba pensando. El punto de referencia que va a calcular la distancia donde están los puntos, ¿cuál sería? No lo entendí. No sé si hay un punto de referencia. Con la línea que acabo de dibujar para la mano. No, digamos, si yo muevo mi mano, me va a decir que estoy en la posición X tantos. Pues si muevo a la derecha, X tantos, ¿no ve? Sí. ¿Desde dónde empieza a contar la distancia Eh, como punto de referencia? Como tal, tu imagen tiene cierta dimensión, ¿no? Entonces puedes tú también definir el tamaño de tu frame, de lo que sería la imagen. Por defecto, este frame que tengo ahorita, Image, que está aquí arriba, tiene la dimensión de lo que mi cámara agarra. Quizás 1920 por 780, algo así creo que era la configuración. Tú también puedes modificar. Si bien los rangos tienen una posición referencial que está justamente en decimales, si lo ves 0.4, probablemente hace una referencia a lo que sería justamente el valor más pequeño. Meñique es acá. Creyendo que uno es el tope que puede llegar o está entre un valor proporcional de 0 a 4 en lo que sería, perdón, la altura es la que tengo acá. Un valor más acá, probablemente el margen izquierdo es 0 y tengo uno acá. Entonces, estas son las proporciones que estoy utilizando con lo que sería el content width y el height de lo que sería la pantalla, ¿no? Entonces, de ahí ya puedes tener como que el valor total. Y estos X, Y, Z que me está mostrando ahorita, justamente son la proporción entre el 0 y el uno que tengo en lo que es la pantalla, ¿no? Entonces, ya ahí sobre eso puedes hacer el recálculo, si se quiere decir. Súper. Ok, chicos, espero que se hayan divertido con la clase de hoy. Jueguen con esto, practiquen, vean un uso. Si quieren hacer un proyecto, podemos ir elaborándolo. Con eso estamos por el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Vamos a jugar con OpenCV. Probablemente hagamos un poco de máscaras y les voy lanzando algunos proyectos para que vayan avanzando también el fin de semana para el fin de la materia. Nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Mañana, Inge. Está bien. Ok, Andrés. Inge, ya estoy llegando. ¿Me puede dar unos minutos, por favor? Claro. Hasta no hemos terminado la reunión. Claro. Gracias. Por si acaso ahora estoy desde mi celular, voy a entrar desde mi computadora en un momento en cuanto esté. Está bien.